Buenos días, buenas tardes o buenas noches según la hora en la que usted me esté viendo. Mi nombre es Reinaldo Antonio Vázquez Huiza y soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio. Esta asignatura es Derecho Civil 5, que la imparte la máster María Elvira Guerra Santos. El tema es sobre la investigación de los contratos y obligaciones, parte del proyecto de asignatura, la fase 2 y 3. Soy parte del grupo número 2. Introducción. Los contratos y obligaciones, regulados principalmente en el Código Civil de Honduras, son la base de muchas relaciones jurídicas que realizamos a diario, como comprar, alquilar, pedir un préstamo, firmar un acuerdo o incluso prestar un servicio. Comprender cómo nacen las obligaciones, qué requisitos deben cumplir los contratos y cuáles son sus efectos legales es esencial para garantizar seguridad jurídica y evitar conflictos entre las personas. A lo largo de esta presentación analizaremos su definición, clasificación, elementos y principios generales, así como su importancia en la vida cotidiana. Y recordemos que cada vez que firmamos un acuerdo, o pagamos una deuda o compramos un bien, estamos aplicando normas sobre contratos y obligaciones. Así que los dejo en compañía de mis compañeros para que ellos le den amplitud al tema. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de las obligaciones. Estas obligaciones son vínculos jurídicos que se unen a dos personas dentro del ámbito del derecho civil. Una de ellas es el acreedor, quien tiene el derecho de exigir en este caso el cumplimiento de una prestación, y la otra es el deudor, que tiene el deber de cumplir con lo que se le exige. Y de acuerdo al Código de Civil de Honduras, en el artículo 1346, las obligaciones pueden tener diferentes orígenes. Pueden surgir de la ley, de los contratos, de los cuasicontratos y también de los actos u omisiones ilícitas o negligentes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que significa que las obligaciones no solo nacen de acuerdos voluntarios entre personas, como cuando se firma un contrato, sino también de situaciones que la ley regula. También tenemos lo que son los elementos de una obligación, que son los componentes esenciales que permiten que exista una relación jurídica. Tenemos lo que es el sujeto activo, que es la persona que tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. También contamos con lo que es el sujeto pasivo, es la persona que tiene el deber de cumplir la obligación, es decir, que debe entregar o hacer o abstenerse de hacer algo según lo acordado. También está el vínculo jurídico. Esta pues es básicamente la relación legal que une al acreedor y al deudor. También contamos con el objeto de obligación, que esta es la presentación o aquello que el deudor está comprometido a cumplir, y puede consistir en dar algo, hacer algo, no hacer, y este es el objeto lícito de ser posible y determinado para que la obligación sea válida. Y en conclusión podemos decir que, en resumen, si el acreedor y el deudor y el vínculo jurídico y el objeto es una obligación, no puede existir entonces. Estos cuatro elementos nos van a garantizar que haya claridad, equilibrio, fuerza legal, permitiendo que así todos los derechos y deberes entre las personas sean respetadas y exigibles ante una ley. Feliz día, compañeros y compañeras, abogada. En este caso a mí me toca hablar sobre los tipos de obligaciones que tenemos, y dentro del Código Civil tenemos la legislación hondureña un sinfín de obligaciones, pero vamos a tratar de hablar de las más generales, y comenzaremos hablando de las civiles y las naturales. Las civiles en este caso son obligaciones válidas y exigibles judicialmente, por ejemplo cuando se firma o hay una deuda por un contrato de compra y venta. Y las naturales son más que todo obligaciones éticas, morales, no son exigibles judicialmente, pero si el deudor cumple voluntariamente, ya no puede exigir la devolución. Por ejemplo, si alguien prestó 10,000 lempiras hace 10 años y no existe un papel, no puede el acreedor proceder judicialmente, pero existe la deuda y moralmente el deudor está comprometido a pagarla. Tenemos también otro tipo de obligaciones, que son las condicionales, las solidarias y las mancomunadas.
En este caso, las condicionales dependen prácticamente de un futuro o de un hecho futuro e incierto, ¿verdad? Si la condición se cumple, si ese hecho se da, en ese caso la obligación o nace o se extingue. También tenemos las simples o mancomunadas, que son estas obligaciones en donde hay un solo deudor y un solo acreedor. Por ejemplo, Juan le prestó dinero a Pedro y entre ellos dos existe solamente ese vínculo. Están las solidarias, que es cuando, por ejemplo, 3 personas se comprometen y deben 3.000 lempiras por un ejemplo, ¿verdad? Cada uno de ellos, cualquiera de ellos, en este caso, podría ser obligado a cumplir con esta obligación. En este caso son las solidarias. Tenemos también las obligaciones indivisibles y divisibles. En este caso las indivisibles son aquellas que no pueden cumplirse parcialmente. Por ejemplo, la entrega de un caballo, una obra de arte, por ejemplo, ese es indivisible. Usted no puede dar o pagar o obligarse a dar la mitad de esta cosa. Y están las divisibles, que podría ser tierra. Podríamos hablar de 10 manzanas de tierra, en cierto momento cumplir con la obligación de entregar 5 y posteriormente las 5, a eso le podemos hablar de indivisible. Y tenemos pues aquí por último otro tipo de obligaciones, que son la de dar, la de hacer o también la de no hacer. La de dar son aquellas en las que el deudor debe entregar una cosa determinada o indeterminada. Por ejemplo, entregar un vehículo vendido o devolver un préstamo. Las obligaciones de hacer es cuando consisten en realizar un hecho o una prestación de servicio, construcción de una casa, de una carretera, de un puente, pintar una pared, por ejemplo. Y las obligaciones de no hacer son las que imponen al deudor la abstención de realizar un acto. Por ejemplo, podríamos hablar de no construir en cierta zona o no divulgar información confidencial, que si eso se incumple, el acreedor entonces puede exigir la destrucción, en este caso, de lo hecho. Con esto hablamos entonces de los tipos de obligaciones. Ahora les decía que vamos a hablar de la extinción de las obligaciones. La extinción de las obligaciones es el acto mediante el cual desaparece formalmente, legalmente, el deber de cumplir con la prestación. Según el Código Civil de Honduras, esto puede ocurrir por diversas causas, entre ellas el pago o incumplimiento de la obligación, la pérdida de la cosa debida, la condonación de la deuda por parte del acreedor, la compensación entre deudas recíprocas, la novación, que es la que sustituye una obligación por otra nueva, y la confusión de derechos, que es cuando la persona o la calidad de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. Muchísimas gracias. Gracias, compañero Kevin. Voy a continuar hablándole sobre los contratos y su clasificación principal de los mismos. Un contrato es acto civil o mercantil o un acuerdo legalmente vinculante entre 2 o más partes, ya sean personas naturales o jurídicas, donde se expresan sus voluntades para crear, regular, modificar o extinguir obligaciones y relaciones jurídicas. Este pacto puede ser oral o puede ser escrito y obliga a las partes a cumplir lo acordado, de lo contrario pueden ser forzados a cumplirse mediante la ley. Los elementos esenciales de un contrato para que éste sea válido y ejecutable legalmente debe cumplir con la oferta, una propuesta clara y definida de una parte a la otra. La aceptación es la respuesta afirmativa de la otra parte a la parte oferente. La contraprestación es un intercambio de valor o un beneficio que cada parte recibe del otro. Intención de crear relaciones jurídicas, la voluntad de las partes de que el acuerdo tenga consecuencias legales y vinculantes. Tipos de contratos. Existen diversos tipos de contratos, dependiendo de la materia o la relación que establezcan. Los tipos de contratos más comunes se agrupan en
laborales, como indefinidos, temporales, de formación y tiempo parcial. Y contratos civiles o mercantiles, como compraventa, arrendamiento, prestación de servicios y compra de bienes. Vamos a hablarle un poco de los contratos laborales. Se relacionan con la prestación de servicios a un empleador, los cuales clasifica según su duración. Contratos indefinidos o sin plazo fijo, no tienen una fecha de caducidad, ofrecen mayor estabilidad laboral. Contratos de duración determinada o temporales se establecen por un periodo determinado con contratos por obra o temporada. Contratos formativos diseñados para formar personas y facilitar su inserción laboral, como los de capacitación inicial o para obtener práctica profesional. Contrato de tiempo parcial, esto estamos como acostumbrados a saber de ellos por el famoso contrato de medio tiempo o empleo por horas. Los contratos civiles y mercantiles, estos contratos rigen la relación entre particulares o empresas y cubren diversas transacciones, como la compraventa. Una parte transfiere la propiedad de un bien o derecho a la otra persona a cambio de un pago. Los contratos de arrendamiento, que son muy comunes en nuestro medio, se concede el uso temporal de un bien a cambio de una renta. La prestación de servicio, una persona se compromete a realizar un servicio para otra que a su vez lo obliga a un cobro o pago de honorario. Contrato comodato, se presta un bien por un tiempo determinado para su uso con la obligación de devolverlo, sin pago alguno. Contrato de franquicia, una persona otorga a otra persona a usar sus marcas y modelo de negocio a cambio de un pago. Contrato de depósito, una persona recibe un bien de otra para su guarda y posterior devolución. Contrato de donación, una parte transfiere gratuitamente sus bienes a otra. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Continuando con la siguiente diapositiva, clasificación de los contratos. Tenemos la diapositiva un tanto ilustrativa, pero vamos a hablar un poco sobre la clasificación de los mismos. Según los contratos principales se clasifican según las obligaciones. Unilaterales, solo una parte se obliga hacia la otra. Bilaterales, ambas partes se obligan recíprocamente. También se clasifican según el beneficio económico, sean contratos onerosos, ambas partes reciben una compensación económica o beneficio. También los contratos gratuitos, una o ambas partes no reciben compensación económica. También se clasifican según la certeza de las prestaciones. Conmutativos, las prestaciones de las partes son ciertas y fijadas desde el inicio. Aleatorios, la prestación de una a ambas partes depende de un evento futuro e incierto. También se clasifican según la regulación legal, que son contratos típicos, tienen una regulación legal específica. Atípicos no tienen una regulación legal específica y se rigen por lo pactado por las partes. También hay otras clasificaciones, que son una clasificación por forma, que son consensuales, se perfeccionan con un solo consentimiento de las partes. También son reales, se perfeccionan con la entrega de la cosa objeto del contrato. Son también formales, requieren una forma específica para su validez, como la escritura pública. También se clasifican por la naturaleza. Civiles se rigen por el Código Civil y mercantiles tienen naturaleza comercial y se rigen por la legislación mercantil del país. Por su ámbito, son los contratos que en la anterior diapositiva hablamos, que son laborales, celebrados entre empleador y empleado, públicos o administrativos, celebrados estos por el Estado. Gracias por su atención y seguimos con nuestro siguiente compañero. Buen día, abogada y compañeros. Mi nombre es Cristian Yelicelaya Suazo, de la clase de Derecho Civil 5. Soy integrante del grupo número 2 del proyecto de asignatura. Bueno, yo le voy a hablar sobre lo que son los principios contractuales.
Así que los contratos se rigen por principios fundamentales que garantizan su validez y eficacia. Dentro de estos principios tenemos lo que son la libertad contractual, que permite que las partes acuerden lo que deseen siempre que no contravenga la ley. La buena fe exige honestidad y lealtad durante la celebración y cumplimiento del contrato. Tenemos lo que es la fuerza obligatoria, que significa que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes y debe cumplirse. Finalmente, la legalidad y moralidad establecen que los contratos deben respetar las normas legales y los principios éticos de la sociedad. Estos principios aseguran que los contratos sean válidos, justos y respeten el orden público. Nulidad y rescisión. La nulidad absoluta ocurre cuando falta un requisito esencial del contrato o cuando su causa es ilícita, lo que hace que el contrato no produzca ningún efecto desde el inicio. Por otro lado, la nulidad relativa, esta se presenta cuando existen defectos menos graves que pueden ser corregidos o que permiten rescindir el contrato. Además, la ley establece plazos específicos para que las partes puedan ejercer acciones de nulidad o rescisión. Si un contrato se celebra sin consentimiento válido, la ley permite anularlo. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Un saludo. Mi nombre es Cristian Antonio Pinedera Eta y me tocaron las conclusiones. Y dice así, la número 1. Los contratos y las obligaciones son fundamentales para que las relaciones legales sean claras y seguras entre las personas. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que éstas aportan seguridad y claridad para que ambas partes tengan la equivalencia en derecho. Siguiente. Su correcto cumplimiento evita los conflictos y garantiza la justicia en las relaciones civiles y comerciales. O sea, estos contratos son garantes, garantizan seguridad y evitan los conflictos para que después las personas no digan, por ejemplo, Juan hizo un contrato con Pedro. Hicieron un contrato en el que iban a ocupar un camino porque Pedro lo necesitaba la servidumbre de paso. Hicieron ese contrato por 5 años. Pero ¿qué pasa? Que Pedro no podía meter un carro pesado. Al fin de 3 años, a Pedro se le olvidó y lo metió. Y Juan quiso anular ese contrato porque Pedro había hecho omisión de una de las cláusulas que se habían escrito. Entonces, Pedro dijo, pero esto no es posible. ¿Cómo me lo vas a cancelar? Esto no está en el contrato. Fueron a ver el contrato y resulta que esa cláusula sí estaba. Eso le dio la nulidad. Siguiente. Conocer estas normas nos ayudan a tomar decisiones responsables y a conocer nuestros derechos en cualquier acuerdo. Por lo tanto, estas normas y saber que tenemos derechos dentro de un contrato es importante para garantizar el fiel cumplimiento de lo que se escribió al momento de redactar los contratos. Saber que si no estamos de acuerdo antes de firmar un contrato, podemos nosotros exigir el cambio de una cláusula o la nulidad del contrato en completo. Muchas gracias. Vamos a las bibliografías. Vamos con las bibliografías. La única fuente bibliográfica que se ocupó para esta fase de este proyecto fue el Código Civil de la República de Honduras. El Código Civil nos brinda toda la información necesaria vida y por haber que necesitamos para comprender acerca de los contratos y para comprender el derecho civil. Y esa fue la única fuente bibliográfica que nosotros tuvimos y nos bastó. Muchas gracias.